Ahí estamos, Vos listo. podés ver ahí quiénes son los que, las y los que estamos conectados, porque yo no puedo, tengo la visión reducida por la pantalla del celu. Sí, tenemos a Lorena ¿Dónde las Blanco, a Paula Torres, a Mariela González, a Janet, no me acuerdo el apellido, y no recuerdo quién es la otra chica que siempre se me escapa. No me... Paula Robles. Paula Robles, ahí está, no, siempre, para mí es Paula, siempre. Ah, Sí, es Paula. bien. Ujú. Bien, así vamos registrando para sus trayectorias. Nosotros queremos conectar esta estrategia de lectura veloz y comprensiva con esta otra temática que ustedes, algunos estudiantes de primero habían expresado en el grupo, que tiene que ver con detectar las ideas importantes para poder hacer un resumen. Y expresaban algunos que los resúmenes quedaban muy largos, que costaba bastante hacer síntesis de los textos que teníamos para leer. Entonces, para hoy planificamos una actividad que tiene que ver con eso, con cómo hacemos para hacer síntesis, resúmenes, y principalmente tiene que ver con esto de identificar las ideas principales de un texto, poder distinguir entre las ideas principales y las ideas secundarias, y para poder producir una síntesis de ese texto y, bueno, poder emitir opiniones críticas o con nuestras propias palabras o con nuestros conocimientos, hacer una redacción, ¿no es cierto? No sé, Lore, si vos tuviste oportunidad de compartirles el documento de Word sobre No, aún no lo compartí. No. Aún se me pasó a compartir. Pero lo Ajá. mando ya a los grupos, si te parece. O Por favor, sí, ya lo mando. así, en esa planificación vamos a ahondar en estrategias que tienden a esto, ¿no? Por eso al principio del documento aparecen estos objetivos: identificar las ideas principales de un texto, distinguir ideas principales de las secundarias, sintetizar ideas principales o ampliarlas según nuestros propios conocimientos, y emitir opinión crítica sobre las ideas leídas. Estos son los objetivos. Entonces empezamos nos tomamos como el reto, ¿no es cierto?, de identificar ideas principales en un texto. Para eso nosotros preparamos una actividad con Lore. Hay una actividad que es utilizando multimedia y hay otra actividad que va a quedar expresada en la consigna y ustedes la van a tener que resolver en esta semana para presentarla el viernes que viene. En la primera parte del texto se desarrollan o se explican los conceptos que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Y las formas o las maneras que utilizamos para poder detectar esas ideas. Pero es importante la lectura de este material para después sí poder avanzar con el test. ¿Alguien que haya recibido y pueda compartir la lectura de este documento? Podríamos empezar en el subtítulo que dice ideas o frases, comprobación de la idea principal. Lo que pasa es que no sé si la mayoría está conectada del celular, me parece, y por ahí les va a complicar leerlo. Alguna que esté conectada de compu que pueda leer el Por eso texto. pregunto. Ah, está. ¿Quién pudiera? Guarda. Sí, con el celu. Bueno, si no lo compartí, lo voy leyendo yo, Lore. Puedo compartir pantalla, no sé si se... Hola, Lali. Hola, Pau. Ahí me llegó, pero no sé si voy a salirme de la llamada si lo veo, ¿no? Ahí, claro, Sí, no se sale sale. tu imagen, pero sí te escuchamos. A ver si lo puedo ver.
La tecnología a veces me supera, ¿viste? Tengo que ver a ver Ahí lo pude abrir. cómo me ubico. Bueno, Bien, ahí lo pudiste dale, abrir, dale. Janet. Sí, Bien. A ver. leo la primera parte. Ahí Dale. donde, por ahí Dale. debemos arrancar ahí donde dice comprobación de la idea principal. ¿Te parece ahí o más adelante? Sí. Sí, Bien, ahí tendríamos que comenzar. bien. ¿Querés arrancar a leer, Janet? Dale, a ver cómo veo. Dale. Dice, hay dos medios para asegurarse que la frase que ha considerado como principal es la correcta. Primer medio, si suprime esa frase, el párrafo queda como cortado, como incompleto. No aparece claro el significado del párrafo como conjunto. Si suprime una frase secundaria, el sentido general del párrafo no se altera. Segundo medio, dice, vaya leyendo una por una las resaltantes frases del párrafo, las que no consideró como principal, y antes o después de cada una de estas, repítela como, se me apaga el celular, se me apaga la lucecita. Y antes o después de cada una de estas, repita la que consideró como principal. Si su elección fue acertada, cada frase se relacionará de un modo natural como la idea central, formando ambas un todo lógico y coherente. Bien. Hasta ahí Bien. dice comprobación. Bien, bien. Acá nos habla de dos formas o dos maneras para identificar si la idea principal que nosotros extrajimos del texto es realmente principal o secundaria, ¿no es cierto? Por eso acá habla de párrafos, porque bueno, cuando nosotros avanzamos en el análisis del texto, nos conviene tomar por párrafo, trabajar por párrafo. Hacemos una lectura preliminar global, ¿sí? Una lectura veloz. Identificamos, ¿qué es lo primero que ustedes hacen cuando abordan un texto? Que quieren estudiar un texto. Lo primero, Al principio. Sí. Sí, como leer ustedes el lo hayan título. organizado. Cuéntenme cómo hacen. Yo miro leer cuántas los hojas hay, títulos. miro los títulos y veo si hay algún índice para seguir o algo que me interese, y si no, arranco directamente a partir del título. ¿Cómo arrancás? ¿A leer? Claro, sí, a ¿De leer, todo? sí. Claro, digamos que en voz baja, ¿no? No es que me pongo a leer así en voz alta. Voy mirando las letras y voy acá adentro. No voy moviendo acá. ¿Se entiende? Bueno, buenísimo. Sí, ¿qué más? Sí, sí. ¿Quién hace algo diferente? Yo hago lo mismo. Primero identifico los títulos y como que organizo Claro. en base de los títulos. Sí. Bueno, ahí ya está. Sí, Leímos claro. los subtítulos o el índice para dar un marco contextualizado a todo el texto que voy a trabajar, que voy a estudiar. Después, ¿qué hago? Usualmente, ¿qué hacen? A mí me gusta rayar la fotocopia, si es fotocopia las rayo, marco hasta donde más o menos me interesa y resalto o rayo las palabras que más a mí me importan o las que veo que me quedan más rápido. Resuenan, bien, muy bien. Vas trabajando directamente sobre el texto escrito, bien, resaltando, Sí. subrayando. Sí, resalto, por lo general a veces cuando el texto es muy largo siempre hay muchas marcas, pero cuando ya leo de vuelta ahí voy borrando y remarco solamente lo que veo que me interesa más. Pregunto, ¿se detienen en las palabras que no conocen, buscan en el diccionario? Sí, ¿Cómo? yo anoto. Sí. Las voy anotando, no las busco en el momento, las voy anotando, porque Claro. más o menos Claro. tengo idea de lo que se está hablando, pero después sí me fijo bien a qué se refería. Un círculo le hago. Le hago un círculo y sigo.
Está bien. Es muy importante entender el esqueleto del texto. Esto de notar los títulos principales, los títulos secundarios, y entender cuál es el cuerpo, todo el cuerpo del esqueleto. Es importante, antes de poder extraer la idea principal o la idea secundaria del texto, hacer este trabajo previo. Esta lectura veloz en una primera instancia, que es donde yo leo todo de corrido. Después voy a tener esa lectura comprensiva, ¿sí? Una vez que yo tengo identificadas esas palabras difíciles que no conozco o que no recuerdo el significado, porque a veces sucede, me suena la palabra, pero no tengo claro cuál es el significado para poder conceptualizar. Y después sí voy a trabajar por títulos y por párrafos. Entonces yo puedo, leyendo, concentrándome en un párrafo, puedo extraer la idea principal. Esa idea principal puede estar expresada en una palabra o en una frase, puede ser una oración del texto o no. Yo también puedo hacer notas al costado del párrafo o al pie del texto para ir anotando eso que para mí, en mi intuición, a primera leída, es una idea principal del texto, para poder aplicar cualquiera de estas dos maneras. Claro. ¿Vieron? Hay toda una secuencia previa a poder extraer la idea principal y poder identificar esa idea principal de la idea secundaria. Lo más importante de todo esto es tener en cuenta la sesión de estudio, la sesión de trabajo. ¿Cuánto tiempo yo voy a organizar para aplicar esta técnica? ¿Sí? Es como veníamos hablando, es un paso a paso, ¿sí? No, yo no puedo esperar de que conocer esta técnica de estudio o sin organizar una sesión de trabajo. Si yo me voy a estresar, me voy a sobreexigir, seguramente me voy a desalentar y voy a desestimar la técnica. Entonces voy a seguir haciendo como hago yo, como es Marlito. Entonces, por eso este taller tiene esto, ¿no es cierto? Nosotros compartimos, hacemos una descripción conceptual, explicamos la estrategia, pero después hay otro momento donde yo pongo en práctica esta estrategia. Y me tengo que dar un tiempo para aplicar por sesión cada una de estas maneras que les estamos presentando. ¿Se entiende? Sí. Sí, Bien. Sí. Yo algo Bueno, acá ya que subrayo tenemos muchas veces con pantallas. algo que hago que por ahí no sé si comentaron las chicas, es esto de hacer distintos tipos de subrayados. En la primera lectura, esta lectura rápida que hacemos, ¿no? Es como que ahí subrayo con lapicera directamente y marco esas palabras. Y después en la segunda lectura ya es como que voy reduciendo, porque al final te queda un resaltado de toda la hoja, entonces trato de distinguirlos con distintas y diferentes. Y en cada lectura ir recortando, digamos, la idea. Muchas veces lo que es bastante productivo también es, antes de ir al texto, identificar qué es lo que se me está pidiendo del texto. Porque a veces, por eso, si yo voy a aplicar una técnica de estudio, recurro a estas herramientas, a estas estrategias que puedo utilizar para trabajar el texto. Pero, ¿cuál es el objetivo? Tengo que tener muy claro para qué yo voy a leer el texto. Si voy a leer el texto para responder un cuestionario, si voy a leer el texto para comprenderlo y después responder el cuestionario, si voy a leer el texto para tener una idea previa, conocer el esqueleto y después voy a mirar qué es lo que tengo que hacer con ese texto, en realidad no estoy economizando o no estoy diciendo eficaz el tiempo de estudio. Claro. ¿Sí? Es importante saber qué es lo que se requiere con esta lectura del texto, qué es lo que se me requiere. Si el profe me dice, de este texto, ustedes tienen que estudiar las ideas principales, tengo un material, no sé, bastante amplio para tratar, no sé, Revolución Francesa, ahora. Entonces ahí voy a seleccionar las estrategias convenientes a los efectos de poder estudiar, comprender y memorizar
el texto, ¿sí? Utilizar la memoria comprensiva, o si en realidad lo que tengo que hacer es leer el texto. No es lo mismo leer una novela para desarrollar una actividad individual que leer un texto de 20 páginas para entender, no sé, la Revolución Francesa. No es lo mismo. Así que tengo que tener claro cuál es el objetivo, qué es lo que voy a hacer con ese texto, ¿sí? Tengo que identificar cuál es la tarea. Bien, perdón porque se me pone Gaia acá adelante y no me deja ver nada. A ver, bueno. ¿Tienen alguna duda, una consulta hasta acá? No, está todo bien. Bueno, avanzamos entonces. ¿Quién quiere leer ideas o frases secundarias, que sería el segundo título? Bueno, ¿quieren que lea yo? Sí, pues yo quise entrar, pero no, se me cortó. Si querés, leo como para... Si ninguna de las Dale, chicas... Bien. A ver, esperen un cachito. Acá estoy. Sí. ¿Ibas a hablar, Norma? No, está bien. Ah. Así ubico las hojas. Ah, muy bien. ¿Ya la imprimiste? Seguí nomás. Sí, las imprimí enseguida. ¡Qué rápido! Bien. No sé cuál es la primera. Ideas o frases yo le secundarias. puse el número de página. Sí, no, me olvidé también, no se me pasó. Dame un título, a ver. Ideas o frases secundarias. Ideas. Ideas, los que están tomando apuntes, ahora vamos a leer ideas o frases secundarias. Acá. Bien. ¿Querés leer, Normi? Sí, ahí lo leo. Bien. Mira, es eso y continúa acá. ¿Hay 4 formas? Claro. Sí. Bien. No veo nada. Bueno, ideas o frases secundarias. Aunque pueden encontrarse párrafos que no tienen más que una idea y una sola frase, lo más frecuente es que están compuestos por un conjunto de diversas frases que se denominan secundarias. Hay 4 formas o maneras generalmente usadas por el autor para ampliar, desarrollar o matizar la idea expuesta en la frase principal. 1. Por repetición, cuando se mantiene el contenido de la frase principal, variando solo las palabras. 2. Por contraste, estas frases son muy eficaces para hacer resaltar la idea principal. El autor quiere dejar bien claro cuál es su verdadero pensamiento, indicando y rechazando lo que no es su pensamiento. 3. Por ejemplificación. Los ejemplos sirven para hacernos comprender el alcance de la idea principal a través de casos y aplicaciones concretas, aunque en cierto sentido puede sentirse como superfluos. En la práctica suelen ser una ayuda para llegar a comprender de verdad la afirmación general. Y 4, por justificación. Este tipo de frases contiene razones o argumentos que apoyan la afirmación establecida en la frase principal. Una idea se entiende si conocemos cuáles son los fundamentos lógicos. No me sale la palabra. O racionales. ¿Qué dice? ¿Racionales, lógicos o racionales? O racionales, sí. Que la sostienen y la apoyen. Sí, fundamentos lógicos de las oraciones, a eso se refiere. Bien, sí. Bueno, entonces 4 formas o maneras para nosotros poder identificar o que queden expuestas estas ideas. Por repetición, lo mismo que hace el docente en el aula, cuando está exponiendo oralmente el tema y repite,
Entonces, eso señal de que nosotros lo tenemos que anotar, de que nosotros tenemos en nuestro libro, en nuestro cuaderno de apuntes, una idea muy importante y que seguramente después el profe en la evaluación me va a preguntar sobre eso. Se repite, se retoma, se recupera. Después dice por contraste. Esto nos ayuda mucho, el contraste nos ayuda mucho a diferenciar, ¿no? Cuando ponemos en contraste. Y decimos, tomamos una idea, un pensamiento y decimos, bueno, a esto me estoy refiriendo, no a esto. Lo mismo utilizo con la ejemplificación, ¿no? Cuando el profe toma un ejemplo y dice, este es un ejemplo que responde a tal concepto. Y este sería el contraejemplo. Como matemáticos, cuando hacemos un ejercicio decimos, bueno, aquí en este ejemplo estoy aplicando la propiedad distributiva y en este ejemplo, aunque parece, pero no estoy aplicando la propiedad distributiva. Y bueno, por justificación, que es la cuarta materia que pone el texto, ¿no? Nuestro apunte, dice, acá hay argumentos que afirman o refutan una idea. Y ahí otra vez se denota la idea principal de la secundaria. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos con la descripción de estas formas o maneras para identificar ideas principales y secundarias. Y ya vamos a empezar con el test número 1. No sé, Lore, ¿cómo lo pudiéramos hacer? Tengo un formulario con las preguntitas que hacen a la lectura, que son las mismas que tienen ahí en el Word. Pero bueno, tienen un formulario para poder hacerlo ahora. Estaba pensando por dónde se los comparto. Si se los comparto en el grupo, quizás alguna va a tener que salir y bueno, y después vuelve al enlace. Y si no, ¿sabes qué estaba pensando, Lorelei? Porque vos pudieras compartir pantalla y los hacemos entre todos. Bueno, el test número 1. ¿Qué les parece? Sí, no hay problema. Bien. A ver. Hola, Lore. ¿Sí? Lore, Sí. no sé cómo me escucha. Escucho muy cortado, escucho la mitad de las palabras yo. Sí, hay momentos que como que se baja la conectividad. De repente se escucha bien y por ahí se escuchan entrecortado, pero me parece que es un problema de conexión. Después voy a revisar a ver cómo queda en el video. Sí, y creo que Pau fue que compartió en el grupo de que también estaba escuchando entrecortado. Sí. Después en la grabación va a quedar bien el audio. Sí, no pude tomar muchos apuntes porque escucho la mitad de las cosas, por ahí escucho cortado. Después lo vuelvo a escuchar. Claro. Bien. Claro. Bien. Y bueno, ahora en la medida que podamos escuchar y compartir este test número 1, después, en todo caso, recuperamos en la grabación de este encuentro. Bien. Bueno. Voy a compartir pantalla. Y leo el texto, claro que yo lo había puesto para que lo hagan con nombre y apellido, pero bueno, lo vamos haciendo entre todos. Lo hacen. Después, claro, ahora hacemos una puesta en común entre todos hacemos la actividad y después cada uno entra en el formulario y completa. ¿Les parece? Sí. Pueden seguir la lectura en el archivo, de última si no se ve muy bien, chicas. Ahí ven ustedes más o menos. Igual yo les voy leyendo, pues se debe ver chiquito. Sí, muy chiquititos. Bueno, claro, tenemos que seleccionar la ventanita de nombre. Claro. Bueno, leo el test número 1. Sí. Dice, lee el siguiente texto y luego responde. Leo el texto. Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás, para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la propia soledad y la soledad de los otros. Uno supone que la literatura transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien recibe el mensaje, que nos ayuda a conocernos mejor para salvarnos juntos. Pero los demás y los otros son términos demasiado vagos, y en tiempos de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede parecerse demasiado a la mentira.
uno escribe, en realidad, para la gente con cuya suerte o mala suerte uno se siente identificado, los malcomidos, los rebeldes y los humillados de esta tierra. ¿Bien? ¿Hace falta que vuelva a leerlo? Sí. ¿O pasamos directamente? Sí, se escuchó bien, no sé las chicas. ¿Avanzamos? ¿Escucharon bien? ¿Vuelvo a leerlo? O, Bueno, como me digan ustedes, si no pasamos directamente a Y las se me preguntas. corta y... ¿Lo vuelvo si a lo puede leer? leer mejor. Volver a leer, Sí. Lore. Bien. Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás, para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la propia soledad y la soledad de los otros. Uno supone que la literatura transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien recibe el mensaje, que nos ayuda a conocernos mejor para salvarnos juntos. Pero los demás y los otros son términos demasiado vagos, y en tiempos de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede parecerse demasiado a la mentira. Uno escribe, en realidad, para la gente con cuya suerte o mala suerte uno se siente identificado, los malcomidos, los rebeldes y los humillados de esta tierra. Bien. Ahí viene una secuencia de preguntas, ¿sí? Donde justamente la primera es identificar cuál sería la idea del párrafo anterior. Sí. La idea principal. La idea principal, perdón. Sí, sí. Y bueno, y les leo las opciones, pensando en lo que leí. Sí. La idea principal del párrafo anterior es el lenguaje de los otros a través de la literatura. La literatura como medio para huir de la soledad. La literatura como medio de salvación. La literatura como medio de comunicación. El conocimiento a través de la literatura. ¿Cómo era el primero, Lore? El lenguaje de los otros a través de la literatura. Ah, ese me parece. Para mí es esa. Para mí, la literatura como medio de comunicación. ¿Quién da más? Arriesguemos, estamos practicando. Arreglemos. Repito las opciones. La idea principal del párrafo es el lenguaje de los otros a través de la literatura como medio para huir de la soledad, la literatura como medio de salvación, la literatura como medio de comunicación, el conocimiento a través de la literatura. Para mí sería la Sí, estoy literatura entre la como primera y medio la de última. comunicación. ¿Cómo? ¿Cómo sería la primera? La primera, el lenguaje de los otros a través de la literatura. A través de la literatura. Para mí esa. Sí, sí, a mí Bueno. también. Estaba Esa es pensando la que si más en votos esa o en la tiene. última. Ujú. Es la que más Sí. votos tiene, pareciera. Bueno, entonces, vamos a aplicar esto que leímos en el primer párrafo. Si fuera la idea principal, la vamos a verificar. Vamos a extraerla, a ver si el párrafo pierde cohesión o pierde sentido. ¿Qué les parece? Sí. ¿Con cuál probamos? ¿Con la que tuvo más La- votos? la cocina. La que tuvo más votos. Probemos con esto. El lenguaje de los otros a través de la literatura. ¿Cómo hago ahora? ¿Para qué estoy escuchando? ¿Cómo haría ahí? ¿Tengo que reemplazar la oración, digamos? Imprimirla. Entonces, ¿dónde estaba? A Sería mí la se segunda me oración que corta tendría que también. Claro, vos suprimir, está, ¿no? Según la claro, como que el fotocopia, párrafo habla.
Sería la segunda oración que eligieron, Sí. la B. Claro. ¿Ah? Ahora te la busco, para que estoy Y dos, hablando. la A. ¿Cómo? Claro, claro, porque acá me lo pone, claro, acá me lo pone al azar las respuestas. Claro. Claro, Si yo saco esa claro, oración porque que es como que dice, sí, escucho. el párrafo es como que habla sobre o sea, sobre los sentimientos de las personas, entonces como que se refiere, por eso pensaba que era la primera, que era como que hablaba a través de los sentimientos. El lenguaje de los otros a través de la literatura. Claro. Como que habla del lenguaje de los otros, o sea, con respecto al párrafo, ¿no? Ujú. Estoy tratando de buscar donde dice actúa sobre el lenguaje. Esto sería, uno supone que la literatura transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien recibe el mensaje. Tendría que suprimir eso para ver si el párrafo pierde sentido, ¿no, Eli? ¿Estoy bien? Ah, claro. Sí, Bueno, Claro. si esta fuera la idea principal, ¿no? El párrafo tendría que perder Ujú, sentido si yo retiro esa frase, ¿no? sí. ujú. Volvemos a leerlo sin esa sección donde habla de que el lenguaje de los otros a través de la literatura. Y dice, uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás, para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la propia soledad y la soledad de los otros. Pero los demás y los otros son términos demasiado vagos, y en tiempos de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede parecerse demasiado a la mentira. Uno escribe en realidad para la gente con cuya suerte o mala suerte uno se siente identificado, los mal comidos, rebeldes, los humillados de esta tierra. Ujú. ¿Qué pasó? Quedó bien. Me corta. Exacto. ¿Y dónde se retoma lo del lenguaje a través de la literatura? Se perdió. ¿O no? No, está bien. Sí. Con lo que queda del texto, ¿ustedes pueden tomar la misma interpretación de esto de que la idea del párrafo es Sí, que el lenguaje de los otros sí, a través sí. de la literatura? Sí, sigo pensando igual, sí. Sí. Y sí, sigue dando las mismas, y con respecto claro, a la primera opción. A mí me suena que es esa, que me suena más cercana. Y es que Yo sigo manteniendo el medio de comunicación. Ujú. Sí, para mí también es la de los medios de comunicación. Sí. ¿Verdad? Sería para nosotros. Tenemos 2 y 2. Eli. Claro. Sí. Claro. También Acá depende entra mucho en juego Sí. sí. la interpretación subjetiva. Por eso no podemos llegar todos a la misma conclusión. Acá está en juego la interpretación subjetiva. Sí. Y este es un párrafo que está preparado para eso, para que pongamos sobre el tapete que la idea principal de un texto que habla, o sea, donde se expone la subjetividad, va a ser diferente para cada uno. Entonces, la idea principal, la que nosotros notemos acá en este caso, por ejemplo, ahora si extraemos esta idea principal, ¿no es cierto?, en la opción que nosotros elegimos, para mí sí es la idea principal. En mi subjetividad, todo el texto pierde sentido cuando elijo esta idea principal.
Cuando trabajamos con textos que son más objetivos, por ejemplo, textos que hablan sobre, bueno, la historia o textos académicos, nos va a pasar que al extraer la idea principal de ese párrafo, todo el párrafo va a perder sentido. ¿Se entiende? Claro. Sí. Sí. ¿Sí? Cuando ustedes extraigan la idea principal de este párrafo, les va a suceder eso. No van a encontrar sentido en todo el resto del texto que lean y extraen este párrafo. Y lo van a poder argumentar, van a poder explicar por qué. Claro. Para ustedes esa es la idea principal. Y eso es lo más importante, que tenga sentido para nosotros. Que el texto nos está comunicando algo y que nosotros también estamos comunicando algo a través de esa lectura del texto. Claro, todo Entonces depende puede también variar. el tipo de texto. Claro. Claro. En este caso es un texto absolutamente subjetivo, claro. porque fíjate Claro. lo que involucra. Si bien estamos hablando de la literatura, la comunicación, la escritura, acá está en el texto se expresan muchos sentimientos, muchas emociones. Sí. ¿No? Habla del dolor, Claro. habla de la alegría, Claro, por habla eso, de la crisis. Claro. Por eso sacando la idea principal es como que se sigue leyendo lo mismo. O sea, yo interpreto que sí. Fíjense, por ejemplo, si yo tomara como idea principal algo que no eligió ninguna, que es la literatura como medio de huir de la soledad. Y yo saco esto donde habla justamente, uno escribe contra la propia soledad y la soledad de los otros. Y vuelvo a leer el texto. Uno escribe a partir de la necesidad de comunicación y comunicación con los demás para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno supone que la literatura transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien recibe el mensaje, que nos ayuda a conocernos mejor para salvarnos juntos. Pero los demás y los otros son términos demasiado vagos y en tiempos de crisis, tiempos de definición, ambigüedad, la ambigüedad puede parecerse demasiado a la mentira. Uno escribe en realidad para la gente con cuya suerte, mala suerte, uno se siente identificado. Los malcomidos, rebeldes y humillados. Se perdió la idea de que la literatura está vinculada a escapar de la soledad. Si yo hubiese elegido esto como idea principal. Lo mismo que si hubiese elegido la literatura como medio de salvación. Si yo retiro donde habla esto de salvarnos juntos, ninguna otra oración me daría indicio de que la literatura es un puente de salvación, ¿verdad? Claro. Distinto sería con las otras opciones. Y el conocimiento está también. Si yo pongo el conocimiento a través de la literatura, es una sola oración donde se me habla del conocimiento que actúa. Y si yo lo retiro, ningún otro indicio tengo en el texto de que esa sería la idea de lo que quiere transmitir, de que la literatura transmite conocimiento. Entonces no podrían ser ideas principales esas, más bien serían ideas secundarias. ¿O me equivoco, Eli? No, está bien, está perfecto. Sí. Bien. Si yo retiro una oración y el párrafo sigue teniendo sentido, es idea secundaria. Si yo extraigo del texto la oración, que es idea principal, todo el párrafo pierde sentido. En un párrafo puede ser una oración o pueden ser dos oraciones, ¿sí? Donde habla de esa idea, si yo lo extraigo del párrafo, el párrafo pierde sentido. Eso es lo que tengo que tener en claro. Sin embargo, en esto de el lenguaje de los otros a través de la literatura, ¿a dónde estaba? Sería el lenguaje y la conducta de quien recibe el mensaje que nos ayuda a conocernos mejor. Si yo siguiera leyendo, una de las ideas me dice, uno escribe en realidad para la gente con cuya suerte o mala suerte uno se siente identificado. Entonces yo ya no estaría hablando de los otros. Claro. Lo mismo que acá arriba dice, uno escribe contra la propia soledad y la soledad de los otros. No estoy hablando de los otros nada más. Si yo retiro la parte donde habla de la literatura.
del lenguaje, perdón. Ujú. Claro. Muy bien. Bien. Pero bueno, sí, hay mucha Esto es lo que- subjetividad. Claro. Claro, Y lo sí, tenemos sí. que esta manera o esta forma, repito, de identificar ideas principales y secundarias, las tenemos que practicar, ¿sí? Esto es una aproximación. Nos estamos aproximando con esta propuesta, ¿sí? Ujú. Con la Ujú. práctica, con nuestra práctica, vamos a ir desarrollando esta técnica y, bueno, se nos va a transformar en una fortaleza a la hora de realizar síntesis o resúmenes. Pasamos al 2, Lore, Ah, claro, que bárbaro. vos sabés que Sí. me acabo de dar cuenta, Lore, que vos me preguntaste para el formulario y yo me equivoqué ahí, en la 2. Dice, la palabra ambigüedad que aparece en el texto, Ah, sí, es ambiguo. significa, sí, ambigüedad significa, según ese texto, ¿no? A, mentira. B, pesadumbre. C, temor. D, equívoco. E, incertidumbre. Me cambié de página porque acá Incertidumbre. en el formulario se desordena porque me los pone al azar. Entonces Claro, lo pongo acá. léelo con el Hola. formulario. Sí, Se me había cortado, no escuché, ya entré 3 veces. Me perdí Ay, todo Ah, sí, casi. está entre dos. Sí, sí, sí. Bueno, gracias por persistir, sabemos que nos Sí, después, estresa esta situación de que se nos corta y nos escuchamos. después veo todo de vuelta. Ajá. bien. Sí. Ambiguo. Estábamos en la segunda opción, Palabra la ambigüedad. segunda pregunta, ¿no? Que se hace, Sí. Ujú. pide el significado de la palabra ambigüedad en el texto. Acá hace referencia con la palabra ambigüedad en el texto. Opción A, mentira. ¿Incertidumbre? Incertidumbre. Ujú, Incertidumbre. ujú. Sí, muy bien. Incertidumbre. No sé en qué lugar está en el Incertidumbre. formulario, Lorelai. Es que se pone al azar. Depende de quién le abra el formulario, Claro. se le mezclan las preguntas, las Ahí se respuestas, ve. Sí. para que no se hagan trampa. Incertidumbre, mentira, equivoco. Sí, incertidumbre. Sí, sí, definitivamente en el texto ambigüedad significa incertidumbre. ¿Sí? La ambigüedad es eso que, bueno, no deja clara la idea, no deja claro, cuando proponemos algo que es ambiguo, en realidad no nos está definiendo nada, ¿sí? No es clara la definición. Por eso Sí. es incertidumbre, sin duda. Ujú. Bien. Sigo con la otra. Por favor. Ujú. Según el texto anterior, el autor se identifica con A, los poderosos, B, los otros, C, los demás, D, los solitarios, E, los desposeídos. Los demás. Con los demás. Con los, claro, sí, los otros, ¿entendí? Yo sí, los otros. Identifica. Debe compartir. Con los otros, sí. Exacto. Sí, los otros. Sí. Se parecen bastante, ¿no? Podríamos interpretar otros y demás Y como lo demás. mismo, pero en realidad no. Como algo igual, No. sí. Se está refiriendo con los otros, ¿sí? Se identifica con los otros. Hay un otro, no son los demás. Ujú. Hay un otro porque ese otro se involucra está involucrado en este proceso. Lo mismo cuando estamos estudiando, cuando estamos en un aula, cuando enseñamos, aprendemos, siempre es con un otro. Porque el otro tiene esa interpretación subjetiva, el otro tiene conocimientos previos, tiene experiencias, tiene saberes. Siempre es con un otro que se involucra. Claro. El que no se involucra es de más. Claro. ¿Sí? El otro incluiría, ¿no?
Y los Sí. demás es como que serían, ay, ¿cómo sería? No participan, Que no participen, claro. son espectadores Ujú. o Y ahí tienen se una considera participación partícipe de pasiva, ese grupo del otro. escuchan. Sí. Exacto. Sí. La 4 dice, el procedimiento de elaboración escogido por el autor del párrafo citado es el del o de la, o sea, qué tipo de procedimiento utilizó. Utiliza A, diálogo, B, relato, C, narración, D, exposición, E, descripción. Sí, relato, narración, un relato es como que aparenta casi medio parecido el relato y la narración, ¿no? Como que relata. Mm. ¿Qué diferencias tendrán? Claro, hablemos un poquito de eso, a ver qué características. Si fuera un diálogo, tendría que estar guionado. Eso Claro, ya o lo sea, tenés esa que contar. Juancito, guión, y expresa tal cosa. Diálogo no es, porque no tenemos el formato escrito del diálogo. No, ¿Mm? claro. Si fuese un relato o una narración, que es bastante parecido, ¿qué tendría que aparecer acá en el texto? ¿Qué condimento tendríamos que identificar si fuese un relato o una narración? Estaría Tendría que estar contando algo. Exacto. Claro, tendría que estar contando algo, una historia. Ajá, y tendría que haber momentos. Un Tendría que protagonista. decir Claro, y antes, momento. luego, después. Un Tendría que marco haber histórico, conectores algo así. temporales. Marco histórico, algo así también. Claro, por ejemplo, en los textos de historia decimos en 1810, luego en 1816, Claro. luego, ¿no es cierto? Tendría que haber una cronología. Y acá hay una cronología. Ajá. ¿Están diferenciados No. los momentos, el antes, el luego, después? No. No. Entonces vamos a descartar No. también relato y narración. Diálogo, Nos relato y narración. quedaría exposición y descripción. Bueno, Sí. veamos qué características tiene un texto expositivo y un texto descriptivo. Ajá. Y les cedo la palabra. Descriptivo y ¿cómo es el otro? Exposición. Exposición. Sí. Ajá. Hay una palabra y que se repite mucho a lo largo de todo el texto. ¿Cómo empiezan las oraciones? Claro, escribe. El viejito lo tenía Bauti. describe. A ver, si recuerdo la idea. ¿Con qué empiezan las oraciones? Uno escribe. Sí, está. Para mí sería descriptivo. Está describiendo, sí, descripción. Pero si no tengo Vieron que la ahí lectura. la palabra se Uno repite. escribe. Acá también lo dice, uno escribe. Es como que quiere explicar ideas de él. Exacto. Algo así. Dice uno tal cosa, uno tal otra, uno y continúa en las oraciones, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, ¿qué opción eligen? Yo descriptivo. Descripción. Explicación. No, descripción. ¿Cómo es explicación? Si estuviese exponiendo, diría aquellos, o estaría refiriéndose no a uno, sino estaría exponiendo varias ideas y no describiendo sobre el uno. Acá está centrado en una sola idea, en una exposición, la idea, o sea, trata de entregar información Ajá. bien clara y justamente sobre un tema, pero bien direccionada, por decirlo de alguna manera. Acá es Exacto. como que abarca distintos aspectos del tema.
Sí, en las exposiciones Pésima también palabra, hacemos pero- descripciones, pero cuando nosotros exponemos, por ejemplo, con la práctica de exponer sobre las regiones de Argentina, yo voy a exponer una región y voy a describir distintas categorías, pero me estoy refiriendo a una región, entonces ahí estoy exponiendo. Claro, además el texto Después hay expositivo una de por segunda sí parte en donde tiene, describo. el texto expositivo además de por sí suele cumplir con estas tres partes de una introducción Sí. a algo, como un desarrollo de Exacto. algo, ¿no? Cumple como las tres estructuras y la conclusión. Sí. Y este El párrafo cuerpo del texto el- expositivo, claro, tiene esas implica tres. estas tres cosas, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Bien. Bien. ¿Les escucha? Bueno, ¿qué les parece si continuemos con el test a partir de la actividad del formulario? Creo que estaba el número 2 también, Loren, y después el de las ideas del mapa, ¿no? En realidad, para el número 2, este lo voy a tener que luego se los comparto. Para el test 2, lo que hice fue de que justamente podamos leer, que las preguntas estas las podamos responder juntas oral, para que después en un Mentimeter ellas escriban la idea principal y tratar de formar una nube de palabras. Bien. Bueno, sería esta entonces la última que compartimos acá, ¿no es cierto? Sí. Bien, genial. No sé si alguna quiere ¿Querés que leer lea? el test 2. Ah, Perdón. Comparto pantalla por si les sirve. Nos vamos solapando. Me volví a ir. Otra vez, Mari. Sí. No importa, sí. No me va a ganar. ¿Les sirve que comparta o alguna quiere leer el texto 2? No, yo si entro se me va a cortar, así que no sé si quiere leer alguien. Bien. ¿Qué era? ¿Descripción al final? El Sí. último sí es un texto descriptivo, sí. Bueno, gracias. ¿Ustedes querés que lea? Bueno, dale. Dale, Nordi, dale. Dale. Mirá dónde tengo la luz, aquí encima de la hoja. Escuchamos. Bueno, los antiguos creían que las estrellas eran agujeros que habían en el cielo, a través de los cuales la luz que había al otro lado del cielo se filtraba hacia nosotros. Hoy sabemos que las estrellas son algo curiosísimo, mucho más interesante y complejo. Todas las estrellas son enormes, bolas de gas como nuestro Sol, y como sacan su energía de la misma clase de procesos y le irradian también de manera similar. ¿Qué creían los antiguos sobre las estrellas? Esa es una de las preguntas. La otra es, hoy, ¿qué sabemos sobre las estrellas? Y después, subraya la idea principal en el texto y luego escríbela en el espacio en blanco. Bien. ¿Qué creían los antiguos sobre las estrellas? Y eso se ve en la primera oración, ¿no es cierto? Sí. Claro, que eran agujeros en el cielo que hacían que pasara la luz del otro lado. Exacto. Hoy que sabemos sobre las estrellas, está clarito en el texto porque la oración empieza así. Hoy sabemos que, ¿cierto? Hola, Sí. Hola. Bueno, si tuviéramos que indicar cuál es la idea principal, ¿qué indicarían? A ver. ¿Cómo? La idea principal, la creencia de los antiguos, sería como la creencia que tenían ellos. ¿Cuál es la idea principal? ¿Quién más opina sobre la idea principal? ¿Qué son las estrellas?
Sí. Muy bien esa estrategia de formularse una pregunta para poder extraer la idea principal. ¿Sí? Muy bien. Yo puedo formular preguntas al párrafo. La idea principal no necesariamente está explícita en el texto, o sea, Claro. no es una oración puntual, sino que del texto Sí. debemos extraer justamente a qué hace referencia. Claro. Claro, eso, la idea principal, buscamos la referencia del texto, claro, de qué se está hablando. Exacto. Es muy buena esa estrategia de hacerle preguntas al texto. Ujú. Sí. Si tuvieran que subrayar, ¿qué subrayarían entonces en el texto? Que sabemos que las La estrellas son algo curiosísimo y mucho más interesante y complejo. Demasiado largo. Son demasiado Yo por largo. ahí, yo miraría solamente la parte que dice las estrellas. Las estrellas son enormes bolas de gas. Claro. ¿Y no se puede Como poner idea solo principal. las estrellas? Es que sí, pero vas a tener, a ver, del texto. Porque las estrellas como que dan lugar a Respondiendo a la muchas pregunta cosas, que ¿no? hicieron, porque ustedes hicieron una Claro. pregunta, y que son las estrellas. Claro. Claro. Claro, Todas las siguiendo demás solo las estrellas. formarían ideas secundarias. Sí. Bueno, acá vimos cómo podemos nosotros en un párrafo realizar preguntas. Acá propone dos, a alguna de ustedes se les ocurrió una tercera, y eso está bueno, está muy bueno para hacer análisis del texto, para poder extraer la idea principal. Preguntar, hacer preguntas, ¿no? ¿Qué me quiere decir el autor con esto? ¿Para qué me dice lo que me dice? ¿Mm? Ujú. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿a dónde yo tengo que apuntar? A veces yo recibo el texto y un cuestionario, y entonces yo ya sé dónde qué tengo que identificar, ¿no es cierto? La consigna me propone que yo haga hincapié en determinadas cosas del texto. Ujú. Eli, me parece que... Entonces, Sí. No, cerrá. dale, te No, te escucho. iba a decir que por el horario me parece que no vamos a alcanzar a hacer los otros dos. No, esta sería la última actividad, ¿no? Porque se nos dificulta. Bueno. Pero ustedes pueden avanzar con el test número 3 y el número 4, ¿cierto? Y Okay. prepararlo para poder entregarlo y hacemos una puesta en común el viernes que viene, en el horario del taller. ¿Parece? Bien. Sí, sí. Bueno, a practicar. Bueno. A seguir. Sí. Sí. Fíjate, esto A ver si no de se la me actividad que es en conjunto, ¿viste que después hay una actividad en conjunto? No, yo lo que no entendí Sí. es, ¿se puede formar una oración o sí hay que sacar una oración completa para sacar la idea principal? Y si yo voy a expresar, yo puedo anotar palabras sueltas, pero la idea principal se arma en una oración. Claro, si no, Pues si no, para que se entienda. Está bien, por ejemplo, para responder, yo pondría qué creían los antiguos y qué creemos hoy sobre las estrellas. Que no sé si está bien o está mal. Estaría bien, pero no sería una síntesis. Me queda bastante extensa. La idea es extraer una idea principal en una oración y hacer síntesis de ese párrafo. Y se puede Porque poner... yo ahora tengo párrafos sueltos, pero en un texto voy a tener muchos párrafos, muchos títulos. Entonces, eso es lo que sucede, lo que ustedes contaban, que los resúmenes les quedaban muy extensos.
Claro. Y si pongo las estrellas son una- interesantes y complejas, ¿eso estaría? ¿O es muy largo también? Sí. Porque estamos O hablando de las creencia de los antiguos. Claro. Sí. Cuesta. Claro. Yo sé que cuesta relegar estas ideas secundarias. Por eso los resúmenes nos quedan larguísimos. Que nos cuesta, nos cuesta soltar esas ideas secundarias. Porque nos parece Entonces, que si no nos queda incompleto. Las creencias puede ser las creencias de los antiguos sobre la estrella. ¿Y pero sobre qué? Pero Solo esa- nosotras sabemos que es de estrella. Mira, si yo lo dejo solamente en las creencias antiguas, Sí. pierdo toda la información del párrafo que me está hablando de cómo son las estrellas en la actualidad, o sea, cómo conocemos a las estrellas en la actualidad. Por eso justamente la idea central en este caso tendría que estar referenciada a qué son las estrellas, como comentó, hizo esta pregunta O podría la ser compañera. creencias, Y todo el claro, resto, creencias de actualidad sobre las estrellas. creencias, ¿Qué son las estrellas? claro, como definir Y actualidad sobre las estrellas. todo el resto de la complejidad que tienen las estrellas o de las creencias antiguas sobre las estrellas son ideas secundarias, son ideas que alimentan el concepto de estrella. Entonces la idea principal es que son las estrellas. ¿Mm? No es fácil. Claro. O podría, porque si queremos no, podría ser creencia, creencia y actualidad sobre las estrellas. Nos parece que nos quedamos despojadas, que nos quedamos, esto es importante. No, en realidad ese es el trabajo. Como creencia y actualidad sobre las estrellas. Bien. Claro, Podría ser la idea. Puse que son las estrellas, pero después dudé porque siguieron hablando y yo digo, no, entonces no es. No les importó lo que dijiste. Puede hacer esto. Claro. Sí. Claro, porque es un ejercicio. Claro, y ahora que uno lo mira, y ahora que lo miramos decimos, pero claro que era eso. Claro. Claro, como para que se entienda. En los otros ejercicios proponemos otras estrategias, ¿sí? Que están muy interesantes también, como poner el título al texto. Eso también es muy importante. Si yo tomo el párrafo, quiero poner un título al párrafo, el título va a decir de qué va a hablar el párrafo. Esa es otra estrategia para identificar ideas importantes. También es un muy buen ejercicio, además de hacerles preguntas al texto. Lo que me quiere comunicar el párrafo, yo le pongo el título. Esa es la idea principal, el título. Claro. En el test número 4, les comento, comentamos así las otras tareas que ustedes tienen para hacer. Ya directamente dice, bueno, acá hay un texto, hay que leerlo y reconocer la idea principal. O sea que ya vamos a aplicar todas estas estrategias que estudiamos antes para ir directamente a la idea principal. Y después hay un tema para reflexionar, en donde ustedes tienen que escribir un párrafo, ¿sí? En el punto número 1, sobre un tema que les señala la consigna. Después tienen que escribir un párrafo sobre otro tema, ¿sí? Que les propone. Y por último, en el punto número 3 dice, discutí con tus compañeros el siguiente tema. ¿Por qué debemos leer novelas? Bueno, allí, para completar la consigna número 3, se van a tener que comunicar entre ustedes para poder establecer este mini debate, ¿no? Es decir, bueno, ¿vos qué opinás sobre este tema? ¿Vos qué opinás? Y al fin, escribir las razones. Es ponerse de acuerdo, ¿sí? Con un compañero, o dos o tres, como ustedes quieran, y después cuando mandan la actividad tienen que comentarnos a nosotros con qué compañeros acordaron la respuesta de esa pregunta. En el último punto tenemos que hacer una redacción, ¿sí? Les da un ejemplo de un texto
por contraste. Y les ponen ciertas condiciones, ¿no es cierto? Les dice una redacción en un párrafo de 40 palabras, ¿sí? Tienen que contar las palabras. Si lo hacen en el Word es más fácil porque allá ahí en el Word aparece cuántas palabras tenemos. Bueno. Es un párrafo cortito. Eso también nos va a ayudar a nosotros a delimitar la síntesis y el resumen, ¿sí? Porque entonces vamos a aprender esta técnica que tiene que ver con, bueno, poder entender que esas son ideas secundarias y focalizarnos en las ideas principales. Delimitar la cantidad de palabras para el resumen es importante. Entonces sí se convierte en una verdadera síntesis. Sí, y así economizo el tiempo, porque si no voy a hacer resumen de resumen de resumen. Sí. Muchos Es lo que yo hacen, suelo hacer. claro. Resúmenes de resúmenes. El resumen del resumen del resumen. Tal cual. Fíjense, si yo aprendo estas técnicas de ideas principales, voy a poder armar un mapa conceptual y después cuando voy a exponer o voy a decir que aprendí sobre eso, me va a resultar una técnica de estudio más favorable. Voy a tener la síntesis en el esquema de contenido y voy a ir comentando, relatando las ideas secundarias. Y las voy estudiando, las voy aprendiendo. ¿Sí? Me pongo en esa situación de exponer. O bien hago el mapa conceptual con las ideas principales y después armo el párrafo argumentando sintéticamente de lo que está hablando el texto. ¿Sí? Bien. Entonces no voy a anotar, por ejemplo, fechas que son difíciles de recordar, ¿sí? O en matemática, por ejemplo, no sé, no voy a necesitar hacer hincapié en recordar la fórmula, pero sí voy a hacer hincapié en el procedimiento para resolver un ejercicio. Voy a aprender a hacer síntesis y eso va a economizar el tiempo de estudio. Va a ser más eficaz la sesión de estudio. ¿Mm? Bueno. Creo que estaríamos por hoy, ¿no? Bueno, hoy trabajaron muy bien, así que no me quedó la cara de pizza. Bien. Nos encontramos el viernes que viene. Bueno. Sí. Bueno, Listo. Bueno, Gracias. yo no participé mucho porque por ahí me perdía, se me cortaba. Esperemos que el Quédate viernes esté mejor. Está bien, Mari. Quédate Bueno. tranquila que comprendemos. Chao. ¿Esto lo mandamos por mail? No lo vamos a compartir en el próximo encuentro al inicio. Si nos no mandan, sé, estaría buenísimo, porque nosotros podemos hacer una lectura previa y hacer una puesta en común, sí. Ah, bueno. ¿Listo? Bueno, Listo. bueno, Listo. nos vemos. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Chao. Buen fin de Gracias. semana. Buen fin de... Chao, chao. Gracias igualmente Adiós. para ustedes. Gracias igualmente.